En este vídeo vamos a explicar algunos aspectos básicos de electrónica para electricistas. Vaya por delante que seguramente si cualquier electrónico ve este vídeo notará que las explicaciones son muy superficiales y que faltan muchísimos detalles. Pero entendamos que este vídeo no es para electrónicos, sino pretende proporcionar la información básica para que un electricista que de vez en cuando se topa con algún circuito electrónico pues pueda entender un poquito, incluso tratar de repararlo. Este vídeo tiene dos partes. La primera parte tiene que ver con los componentes que se suelen utilizar más habituales y habrá un segundo vídeo en el que explicaremos cómo comprobar si estos componentes están en buen estado o no. Para empezar explicaremos lo que es la electrónica. Aunque la definición es que la electrónica es una rama de la física que estudia el comportamiento de electrones para buscar aplicaciones, en realidad aquí en este vídeo, cuando hablemos de electrónica, y de manera coloquial siempre lo hacemos así, nos referimos a los circuitos electrónicos que pues tienen diversos componentes para hacer funciones como regular, controlar, etcétera, como se ve aquí en las imágenes. ¿Cuáles son los componentes más utilizados en electrónica? Pues las resistencias, los condensadores, las bobinas, los transformadores, diodos, tiristores, triacs, transistores, circuitos integrados, etc. Hay muchos más, pero estos son los más habituales y de hecho muchas de los componentes que hay son en realidad variantes de estas que son las más básicas. Empezamos por las resistencias. La resistencia, ya los electricistas sabemos que es cuando un material se opone al paso de la corriente eléctrica y su valor se mide en ohmios. La característica principal en la electrónica de las resistencias es que provocan una caída de tensión, de forma que si queremos reducir el voltaje en alguna parte del circuito, pues solo tenemos que poner las resistencias adecuadas. Como veis, hay muchos tipos de resistencias en función de los materiales con los que están hechos para trabajar con mayor o menor corriente. Tenemos una gama muy pequeñita, miniaturizada, que es la gama SMD, que es la que ya se está imponiendo en la mayoría de los circuitos electrónicos. Hay otras que tienen componentes cerámicos que están diseñadas para soportar temperaturas elevadas. La mayoría de los fabricantes tienen sus maneras de etiquetar el valor de cada resistencia. El método más conocido es lo que se llama la tabla de colores. Consiste en dibujar diferentes bandas de colores y en unas tablas podemos consultarlas para ver cuál es el valor de la resistencia. Por ejemplo, aquí tenemos una cuya primera banda es roja, sería un 2. Segunda banda es azul, sería un 6. Tercera banda es un negro, o sea, 0. Y la la cuarta banda, naranja, es el multiplicador, es decir, la cantidad de 0 que tenemos que añadir. Aquí habría que multiplicar por 1000, pues añadimos 3 ceros. De forma que, ¿qué tenemos aquí? Una resistencia de 260.000 ohmios o, reduciendo el valor, de 260 kiloohmios. Y luego la última banda final es la tolerancia. En este caso es gris, pues tendríamos un 0,05% de tolerancia. Esto de la tolerancia es más o menos, digamos, la desviación que puede haber entre lo que el fabricante dice que mide la resistencia y el valor real. Siempre hay una variación, nunca es totalmente exacto. Otro elemento son los condensadores o capacitores. Los condensadores son componentes capaces de almacenar energía eléctrica. Se suelen utilizar para filtrar, rectificar, regular, etc. Casi siempre cuando hay que convertir corriente alterna en corriente continua hay que utilizar este componente.
el valor del condensador se mide en faradios. Lo que pasa es que el faradio es una medida muy grande, de modo que lo normal es que se utilicen submúltiplos. Hay diferentes tipos de condensadores. Están los que no están polarizados, o sea, da igual la polaridad a la hora de conectarlos. Están los condensadores electrolíticos que sí tienen polaridad y hay que respetarla. Están los condensadores variables, podemos de manera manual ajustar su valor sobre la marcha. Y luego está el condensador ajustable, que es decir, ajustamos un valor X antes de ponerlo en marcha y ya lo dejamos así. Para identificar el valor de los condensadores también hay diferentes métodos según el fabricante. Aquí tenemos el más habitual, que es utilizar este código. Este código nos indica, por ejemplo, 2G, si venimos aquí, quiere decir que soporta como tensión máxima 400 voltios. La J es la tolerancia, en este caso un 5% es lo que puede variar el valor real del que podemos medir. Y aquí está la capacidad real del condensador. Aquí tenemos un número, pone 103. Pues evidentemente el primer número es un 1, el segundo número es un 0 y el 3 es multiplicador. O sea, tendríamos 10 por 1000, o sea, le añadiríamos 3 ceros, tendríamos 10.000 picofaradios. Ahí lo tenemos. 10.000 picofaradios. Si no encontramos un condensador con este mismo valor, podríamos encontrar con otro valor diferente, pero que equivale exactamente a lo mismo. Por ejemplo, 10.000 picofaradios es lo mismo que uno de 10 nanofaradios, o es lo mismo que uno de 0,01 microfaradio. Es el mismo valor. Así que ya sabemos que en realidad si queremos pasar de picofaradios a nanofaradios solo tenemos que dividir por 1000. Y si queremos bajar de nanofaradios a microfaradios, pues dividimos por 1000. Y así podemos fácilmente buscar condensadores similares. Otro método que utilizan otros fabricantes es también una tabla de colores. En este caso, por ejemplo, la primera banda pues sería un 2. La segunda banda, violeta, sería un 7. La tercera banda es el multiplicador por 1000, o sea, tendríamos 27.000 picofaradios. Luego tenemos aquí la tolerancia, que en este caso al ser blanca sería de un 10%, y aquí tendríamos el valor máximo de tensión con el que va a trabajar. En este caso, pues si tenemos un marrón, parece que sería 100 voltios. Si fuera rojo, que no se distingue bien, sería 250 voltios. Otro componente que encontramos en los circuitos electrónicos son las bobinas. Las bobinas no son más que arrollamientos de cobre que pueden tener o no un núcleo ferromagnético. Su valor principal o su utilización principal es filtrar corrientes de alta frecuencia y así poder eliminar ruidos. Para saber el valor, pues la medida que se utiliza es el henrio. Otro componente es el transformador, que está muy relacionado con las bobinas porque consiste precisamente en un núcleo ferromagnético y una zona de bobinas que llamamos primario y otra zona secundarios. En función de si el bobinado del primario es menor o mayor que el del secundario, pues sabremos si se trata de un transformador elevador o reductor. Es decir, si como en el caso del dibujo, el primario tiene un bobinado más pequeño que el del secundario, queremos decir que vamos a trabajar con un transformador elevador. Entramos 100 voltios y salen 400. Si quisiéramos hacerlo al revés, un transformador reductor, que es básicamente el que utilizamos siempre en los circuitos electrónicos, pues el primario tendría que tener un bobinado mayor, más grande, que el del secundario. Esto luego hay una serie de fórmulas que se utilizan para calcular el número de espiras que tiene que tener cada bobinado y la sección del conductor para saber qué voltaje vamos a tener de salida y también qué potencia va a manejar este transformador. Este es el aspecto de un transformador pequeño, como el que se utiliza en muchos circuitos electrónicos, y este es el símbolo que se utiliza. Entramos ahora en una gama de componentes que pertenece a lo que llamamos semiconductores. Los semiconductores pues son elementos que en ciertas situaciones conducen la electricidad
y en otras no. Esto es lo que aprovechan los componentes que ahora vamos a detallar. El básico, el principal, y de hecho es el del cual salen todos los demás componentes que luego repasaremos, es el diodo. El diodo, como veis, tiene dos puntas de conexión, el ánodo y el cátodo. Aquí se ve reflejado este simbolito que veis ahí, sería la zona del cátodo. ¿Qué característica tiene el diodo? Pues que solo conduce en un sentido, pero no en el inverso. Así, si cogemos una corriente positiva, pues el diodo conducirá. Pero si cogemos una corriente negativa, una corriente inversa, entonces no va a conducir. Esta es la principal característica del diodo. Como veis aquí, por ejemplo, pues un diodo podría compararse a un interruptor, que si la tensión o la corriente va en sentido contrario, tenemos aquí negativo en la zona del positivo, pues el diodo no conduce, la lámpara no se enciende. Pero si polarizamos de la manera correcta, positivo, positivo, entonces el diodo se comporta como si cerráramos el interruptor y ahora ya sí da paso a la corriente. Este fenómeno nos ayuda, por ejemplo, a una aplicación que hay, que son los puentes rectificadores. Un puente rectificador en realidad es una asociación de 4 diodos, como veis ahí conectados, y por un lado introducimos corriente alterna, serían estos pines, y por otro lado obtenemos corriente continua de salida, positiva y negativa. Hay diferentes tipos de diodos. El que hemos visto, el más básico, es el que se utiliza como rectificador para conseguir corriente continua a partir de corriente alterna, pero luego tenemos diodos tipo LED, que son pues, los diodos emisores de luz, tipo Zener, que sirven como reguladores de tensión para que sea estable la tensión en los circuitos. Tenemos diodos tipo varistor, que son los que protegen los circuitos de los picos y subidas de tensión, fotodiodos, como los que se utilizan en los mandos infrarrojos a distancia, etc., ¿no? El siguiente componente es el tiristor. Tiristor es una palabra que viene del griego que significa una puerta. Así que un tiristor no es más que un diodo, como veis aquí, al que se le ha añadido un tercer pin, que es gate o puerta. La función básicamente de los tiristores es usarlos como interruptores que pueden manejar corrientes muy elevadas, es decir, su función es muy parecida a la de los relés. Y aunque hay una cierta confusión, vamos a intentar aclarar que todos estos que veis aquí, el TRIAC, el SCR, el DIAC, el GTO, son tiristores. Muchos profesionales solo llaman tiristor al SCR, pero tanto el TRIAC como el DIAC como el GTO son todos ellos tiristores. Vamos a repasar las características de cada uno. El SCR o rectificador controlador de silicio, pues ya dijimos, se utiliza básicamente como un interruptor para manejar corrientes elevadas, normalmente siempre corriente continua. ¿Y cómo funciona? Bueno, pues se le aplica una corriente en la puerta, en este tercer pin, y esto lo hace conductor. Y será conductor permanentemente hasta que se interrumpa el circuito. Solo naturalmente conduce en un sentido. El GTO, pues es una variante del SCR, pero como veis tiene este simbolito aquí. No es que tenga un pin adicional, no. Lo que indica es que el pulso puede ser positivo o negativo, es decir, con polaridades diferentes. ¿Para qué se utiliza? Pues un pulso lo conecta y otro pulso de polaridad opuesta lo desconecta. No es como el que vimos antes, el SCR, que hay que interrumpir el circuito. No, este sencillamente un pulso aquí lo conecta, otro pulso aquí lo desconecta. El TRIAC o triodo para corriente alterna, ya el nombre nos dice que es prácticamente lo mismo que un tiristor, solo que es para uso de corriente alterna. Por eso, como veis, cambian un poquito el nombre de los pines. Aquí no hay cátodo ni ánodo porque al ser corriente alterna no hay polaridad. Entonces, pues sus pines se llaman
ánodo 1, ánodo 2 y puerta o gate. El DIAC o diodo para corriente alterna. Este es un tipo de tiristor también bidireccional, es decir, funciona igual que el TRIAC. La única diferencia es que no tiene una puerta que lo activa. ¿Cómo se activa entonces? Pues tiene lo que se llama un umbral de disparo. Y entonces, cuando empieza a recorrerlo una tensión, hasta que no supera ese umbral, no se hace conductor. Por ejemplo, el DB3 tiene como umbral 30 voltios. Así que hasta que la tensión no llega a 30 voltios, este DIAC no se hace conductor. Aquí tenéis el símbolo. Son en realidad como dos diodos en contrafase puestos, pero en paralelo. Y aquí, pues, el nombre de los terminales, en este caso, sería MT1 o ánodo 1, MT2 o ánodo 2. Es lo mismo que un TRIAC, solo que sin el terminal de puerta. Normalmente en los circuitos siempre encontraremos asociados estos dos componentes, el TRIAC y el DIAC. ¿Por qué? Porque el TRIAC es bidireccional, es decir, conduce en los dos sentidos porque hablamos de corriente alterna, pero no es igual de eficiente en un sentido que en otro. Es decir, conduce mejor en uno que en otro. Esto le da una cierta inestabilidad. Pues para corregir esto se inserta en la puerta un DIAC que ayuda a estabilizar un poquito los valores de conducción. Una aplicación muy conocida de los tiristores y los TRIACs pues es utilizarlos, por ejemplo, como dimmer o reguladores de corriente para, por ejemplo, velocidad de motores o iluminación, etc. También se utilizan como relés de estado sólido. Estos son muy interesantes porque los relés normales tienen partes mecánicas que se deterioran, se rompen, tienen un límite, digamos, de maniobras. Mientras que los relés de estado sólido, al no tener partes mecánicas, pues duran muchísimo, es muy difícil que se estropeen. Llegamos ahora al rey de los componentes electrónicos, que es el transistor. Un transistor en realidad no es muy diferente de un tiristor, aunque por sus características puede hacer más funciones que el tiristor. Por ejemplo, además de usarse como interruptor para conmutar, pues también puede usarse como amplificador. Los transistores pueden venir con diferentes tipos de encapsulados en función de las corrientes que van a manejar y de las temperaturas que van a tener, y por eso pues se usan cápsulas que disipan mejor o peor el calor, como estas. Cuando el calor es, digamos, moderado, pues tienen este tipo de encapsulados que llevan unas chapitas metálicas con unos taladros que podemos atornillar a los disipadores de aluminio que se colocan en los circuitos. Aunque hay muchos tipos de transistores, pues sin que se me enfaden los electrónicos, vamos a decir que básicamente se podrían dividir en dos, los bipolares y los de efecto de campo tipo FET. La diferencia principal radica en que unos se polarizan con corriente y otros con voltaje. Aquí tenemos el esquema de un transistor bipolar o BJT, NPN y otro PNP, que básicamente solo nos hablan de cómo están colocados los tres elementos que tiene cada transistor y cuál será la polaridad de la corriente que tendremos que aplicar para activarlos o para polarizarlos. Básicamente aquí se ven las dos funciones que hacen los bipolares. Se pueden usar como interruptores de conmutación, abre o cierra en función de la corriente que entra por aquí, o también si insertamos una serie de resistencias en el circuito podemos usarlos como amplificadores. Entra una corriente por aquí y hacemos pasar de colector a emisor una corriente muchísimo mayor. Así, esta es otra de las, digamos, utilidades mayoritarias de este tipo de transistor. Los de efecto de campo son algo distintos. Aquí tenemos un transistor de efecto de campo. Hay dos tipos, el canal N de canal P. Básicamente nos indica la polaridad de la corriente que vamos a usar o del voltaje para activarlos. Tienen también 3 pines, pero aquí ya no hablamos de base emisor colector, sino de puerta, drenaje
o source, fuente, puerta, drenaje, fuente. Si tenemos duda de cuál es cuál, pues el fabricante, vamos a su hoja y nos dice cuál es cuál. Internamente, lo que tenemos dentro de este transistor, que tiene más o menos los mismos elementos que cualquiera, tiene además un diodo incorporado y también tiene un condensador, un sustrato que tiene la capacidad de almacenar energía eléctrica o capacidad. ¿Cómo funcionan estos transistores? Pues se le da un pulso de voltaje y se carga el condensador. Y ya podemos dejar tranquilamente de meter voltaje aquí. En el caso anterior hay que permanentemente meter corriente en la base. Si no, deja de funcionar el transistor. En el defecto de campo, con un simple pulso, es más que suficiente. Así que una vez que se pulsa aquí, se carga el condensador, ahora el transistor se hace conductor, es decir, como si se cerrara el interruptor. Así es que esta es, digamos, la diferencia básica de estos dos transistores. Ahora entramos en componentes que son, digamos, relativamente más recientes, ¿no? Hace demasiados años las nuevas técnicas de fabricación y miniaturización de componentes electrónicos ha permitido construir estos circuitos integrados, que lo que tienen dentro son componentes como los que hemos visto anteriormente, pero muy miniaturizados, de forma que en alguno de estos elementos puede haber desde cientos, miles o hasta millones de transistores. Nos podemos imaginar la cantidad de ahorro de espacio que supone uno de estos circuitos integrados. Todos los elementos que hemos visto antes, todos los componentes, van colocados en estas placas que se llaman de circuito impreso. En estas placas se dibuja el circuito electrónico, se le hace una serie de talados donde van insertados los componentes, se colocan y se sueldan con estaño todos los componentes. Normalmente esto ya se ha automatizado para que con un sistema que se llama de ola de estaño, ¿no? Pues una vez que están todos los componentes colocados, digamos que pasa una ola caliente de estaño por abajo y lo suelda instantáneamente. ¿Qué nos falta? Pues todo circuito electrónico necesita una fuente de alimentación. ¿Por qué? Porque la energía que nosotros manejamos en la red normalmente es muy alta para trabajar con componentes electrónicos y además suele ser corriente alterna y por lo tanto la mayoría de los componentes necesitan corriente continua para trabajar. Así que esta es la labor de las fuentes de alimentación: disminuir la tensión a valores pequeños y también rectificarla de corriente alterna a corriente continua. Dentro de esto hay diferentes tipos de fuentes de alimentación. Están las lineales, que son las más sencillas, que básicamente tienen un transformador normalmente grande, pues tienen aquí un rectificador con su correspondiente condensador, un regulador de tensión y poco más. Luego tenemos las fuentes de alimentación conmutadas, son más sofisticadas y que trabajan variando la frecuencia de trabajo y por lo que necesitan muchos menos, componentes mucho más pequeños y además pueden tener una cantidad de salidas distintas de voltaje también y de corrientes distintas. Hay circuitos electrónicos que no llevan fuente de alimentación. ¿Por qué? Porque la tienen fuera. ¿Veis? Estas fuentes de alimentación o alimentadores que conocemos coloquialmente, esto es la fuente de alimentación para circuitos que no la llevan incorporada. Básicamente una fuente de alimentación consta de estas diferentes etapas. Primero, un transformador que nos tiene que disminuir el voltaje. Luego pasamos a la fase de rectificación y filtrado para que convierta la corriente alterna en continua y elimine las frecuencias que nos pueden dar ruidos. Y por último está la regulación para que el voltaje sea constante a pesar de que haya fluctuaciones en la red. Las fuentes serán más o menos sofisticadas, pero todas tienen que tener estas etapas. Pues nada más, muchas gracias a todos. Espero que este vídeo, que ya digo es bastante superficial, pero os pueda servir y útil cuando tengáis que revisar algún circuito electrónico que tenga algún componente. En un siguiente vídeo os ayudaré a ver cómo comprobar si un componente está en buen estado o no.